Amigos queridos, bienvenidos sean todos ustedes a esta segunda edición de este programa, de este espacio que es suyo, Enfoque, que lo estamos empezando a transmitir en distintas plataformas. ¿Qué es lo que busca este espacio? Buscar y encontrar tal vez la mirada, la diferente perspectiva que tiene cada ciudadano sobre su realidad, sobre su entorno, porque nos hemos dado cuenta que nos desconocemos y eso es preocupante. Para mí, esta es la segunda edición del programa, iremos mejorando poco a poco. Les pedimos que nos hagan sus comentarios respetuosos, nos envíen cualquier sugerencia, pero para mí es un privilegio, entendiendo la realidad nacional que hemos vivido últimamente con esta sensación de no entendernos, de estar separados, de estar distanciados de un territorio tan pequeño, es algo que nos ha dejado muy golpeados a los ecuatorianos y muy golpeados a los que somos padres de familia, además. Entonces, en ese sentido, para mí es importante buscar liderazgos que son referentes no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. No solo lo digo porque lo he leído, sino porque hemos trabajado juntos desde hace muchísimos años en varios proyectos. De hecho, ya mismo me levanto y saco una cartera y varias de las cosas que se hicieron hace muchísimos años cuando se hizo reactivación productiva en Cotacachi. Ya deben estar pensando ustedes de quién estoy hablando. Bienvenido, don Auki Tituaña, alcalde actual de Cotacachi. Gracias por estar conmigo y darme este espacio. Para mí es otra vez un privilegio. Muy buenas tardes, Estefanía. Empiezo saludándole a usted y a la audiencia, que entiendo tendrán miles y miles de seguidores, y Ojalá, felicitarle por ojalá. este programa. Usted tiene fans, Felicitarle, bastantes fans, ojalá. felicitarle por la iniciativa de este programa, y obviamente, sin duda, será un espacio para traer muchas voces, muchos pensamientos diversos, Dios mediante, y que sea un espacio para compartir sueños, aspiraciones, reflexiones sobre el Ecuador y el mundo y nuestras familias. Gracias la invitación. Qué importante lo que acaba de decir, porque quería justamente empezar con eso. A las personas que no lo conocen personal, a Aoki Tituaña, como yo he tenido el privilegio y otras personas también lo han tenido, Aoki tiene un alma de poeta, es escritor. Acaba de lanzar hace poco tiempo un libro de poemas, poemas todos relacionados con la naturaleza, pero además ustedes ven que él lleva un colgante. Y cada vez que yo voy a Cotacachi siento que estoy entrando a un terreno completamente desconocido. Y esto se empezó a trabajar a nivel comunitario como lo que era el principio y el espíritu de la cosmovisión Aoki. ¿Por qué no nos explica un poco de qué se trata esto de la cosmovisión? Porque para nosotros como ciudadanos comunes y corrientes, sobre todo aquellos que nos consideramos mestizos, es como algo muy lejano. Es como el cuidado por la naturaleza y ya. ¿Qué es esa cosmovisión? Porque tiene que ver con un calendario al que ustedes respetan y que está pasando, de acuerdo a ese calendario, por un momento especial. Bueno, en el mundo quichua y en el mundo indígena hay fechas, hay códigos, hay celebraciones, hay ritualidades que están presentes. Posiblemente desde hace 25 años, en el que yo pude estar en el espacio público en un municipio, en el año 96, empezamos a hacer estas aportes y estos cambios dentro de la relación entre los hombres, el ser humano me refiero, la relación del ser humano con la naturaleza, O la sea, relación del ser primero humano. la relación entre seres humanos, o sea, el trabajo, lo que es el concepto comunitario que yo lo pude ver realmente. Ustedes, Cotacachi no es solamente la calle principal y los almacenes de cuero, no, Cotacachi abarca, y ojo, vamos a hablar de la diferencia del territorio en aquella época y el territorio de Cotacachi en la época actual, que es completamente distinta. Pero continúe, aunque no le interrumpo. ¿Sí? No, gracias. Y obviamente la relación también del ser humano con la naturaleza, nuestro entorno, y el ser humano con nuestros dioses.
Así que esta relación material y espiritual que siempre está presente. Cuando nosotros llegamos, por ejemplo, a celebrar el Inti Raymi que acabamos de pasar el 21 de junio, Junio. obviamente es la fiesta del sol, la fiesta de agradecimiento a la tierra y al Lo sol. que en Por, Occidente, digamos, se conoce como el solsticio, ¿verdad? sí, 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 Correcto. efectivamente. Y es el agradecimiento a la tierra por los frutos, por el maíz, la abundancia, las cosechas y los alimentos. Y en esa celebración, indudablemente, se reafirman amistades familiares, amistades comunitarias, amistades entre las diferentes culturas y civilizaciones. Hoy por hoy ya el Inti Raymi no es solamente celebrado por los pueblos quichuas, intervienen y participan, en el caso de Cotacachi, la población mestizo, también la comunidad extranjera que está radicada en Cotacachi, y todos los ecuatorianos y seres humanos del mundo que se encuentren en estas Yo fechas por acá. siempre le he dicho a Oki que me guarde un pedazo de tierra ahí porque yo quiero retirarme ahí. Realmente hay una energía, pero además de esa energía tiene que ver con un trabajo que ustedes lo hicieron hace 20 años, Aoki. Ustedes eran jóvenes con Luz Marina, que siguen siendo pues una pareja que sigue unida, que ya tiene nietos, ¿verdad? Pero en ese momento Cotacachi era una población pequeña muy acostumbrada a trabajar en pro del cuero, ¿verdad? El trabajo con el cuero. En eso ustedes tuvieron la gran idea de hacer una alianza con la embajada italiana y con el gobierno italiano y trajeron a personas a capacitar en diseño de carteras, zapatos y todo el trabajo en cuero que es tan valioso en Cotacachi. Eso es aprender a cooperativizar, aprender a hacer comunidad, aprender a hacer arte y a ser productivos. Y eso lo vi en distintos ejes, pero siempre de la mano de la cultura. Aoki, ¿qué Ujú, es lo que ujú. está pasando? En ese momento había una CONAIE, ¿verdad? Había una opción de los movimientos indígenas que estaban tratando de reivindicar sus derechos. Había una Nina Pacari, había una Oquitituaña. Han ido cambiando estos líderes y vemos que ha crecido el Ecuador tanto que ya no es el mismo un solo movimiento indígena. Primero, hay varios movimientos indígenas. Coméntenos un poco de esto y perdón, estoy en mi casa, tengo una señora que tiene un perro chihuahua. Perdonen si escuchan algo, pero ya se ha de ir. Continuemos, Audi, por favor. Sí, efectivamente, en Cotacachi, nuestra participación personal y como movimiento Pachacutic en el año 96 obedecía a un cambio también del escenario político en el país. Estaba antes permitido la participación solo de los partidos políticos y los movimientos sociales no teníamos la apertura para presentar candidaturas. Con la reforma a la ley de elecciones impulsada por nuestro lado, se logró y se permitió la participación de otros actores que no tengan esa estructura partidista, porque además en el país todavía no tenemos una cultura de partidos políticos, es simplemente asignación a una persona que encabeza, que tiene recursos y se siente dueño del partido, no hay esa Y tenía democracia. un espíritu de que las minorías tengan su espacio para levantar la mano y decir, y tener la vocería de esas cifras sombras, de esas personas que no van a la escuela. Tenía una causa que era justa en su momento, pero yo siempre me pregunto, y alguna vez pregunté a uno de los líderes indígenas de ahora, que si es que esa parte de la autodeterminación de los pueblos, ¿verdad? No llegó a excederse más allá de lo que el Estado per se, el propio Estado exige, es decir, llegaron a crearse mini territorios comandados por caciques. Esta es una percepción mía personal y quiero en eso, por favor, humildemente que me corrija Auki, porque cada uno vive un mundo completamente distinto. Entonces, de entender al mundo indígena es también aprender de esa cosmovisión, así que por favor cuénteme qué es lo que ha venido pasando, porque, a ver, por más que lo maquillen,
se nota que el movimiento indígena ya no es uno solo. Ah, ok. Sí, sí, permítame terminar la idea en el sentido de que en el 95, en el 95 se constituye la CONAIE como un brazo electoral del movimiento indígena y varios movimientos sociales urbanos. Y la reivindicación que se plantea indudablemente es tener una representación directa sin los partidos políticos, sino a través de estos movimientos independientes. Y destacar que el voto universal del año 79, ¿no es cierto? Recién se permite la votación de la población indígena. Así como hay en el recorrido histórico del Ecuador, que una mujer pudo votar recién a inicios del siglo XX, nosotros decimos que en el 79 recién se permitió el voto universal de los indígenas. No decía tan literal, Es decir, porque inicios de los lo que 80, es decir, terminaba la dictadura y recién los indígenas empezaban a aparecer como sufragantes o como ciudadanos dentro de la Constitución del Ecuador. Terrible, efectivamente, terrible aún. porque lo que se permite es la votación de los analfabetos. Y en el universo de analfabetos, yo digo el 95% largo, estaban las comunidades indígenas en la costa, la sierra y la Amazonía. Entonces, son cambios trascendentales, obviamente, y desde mi participación personal, diría yo, en el 95, en la Constitución de Pachacuti, siendo también protagonista del proyecto político de la CONAIE en el año 93, 94. Entonces la propuesta era de construir un Estado, un país mucho más sincero, porque la estructura estatal en el país tiene una estructura colonial muy vertical, que todo se decide en Quito, con exclusiones, sin una planificación, sin rendición de cuentas. Entonces nuestro proyecto es aportar en la construcción de un nuevo Estado moderno, descentralizado, un Estado transparente, un Estado eficiente, un Estado que coopere a nivel internacional, que tenga los mercados también abiertos para Estados Unidos, para Japón, para Europa, para China, en fin. Entonces, esa tarea está pendiente en el camino con los ejercicios de participación electoral y política. Indudablemente que ha habido confusiones, ¿verdad? Había ese grado de temor que con la participación política perderíamos mucha gente en el sentido de que se van a contaminar de los ejercicios inadecuados, corruptos de los políticos de siempre, negociaciones, acuerdos, repartos, pero entramos a este ejercicio de la democracia, a la construcción de la democracia, que está pendiente. Entonces, ahí pues hay fracciones, como usted señala, el movimiento indígena tiene dos posiciones distintas. Si usted habla con Luis Macas, Blanca Chancoso, Nina Pacari, le van a plantear de una manera muy democrática y pluralista la necesidad de avanzar en una construcción de forma pacífica. Y los jóvenes, a la cabeza del presidente actual de la CONAIE, están en un camino de confrontación, de choque, de exigencias con o sin argumento, y obviamente ahí se ven las dos fracciones. Aparte de la existencia de los evangélicos, que han estado ya como 30, 40 años en el ejercicio de la representación religiosa y política a nivel nacional, y también los alas de los partidos de izquierda, comunistas, socialistas, que están también como actores en la política nacional. Pero a nivel local, nosotros hemos marcado la diferencia cumpliendo una tarea efectiva de construir un modelo de gobernabilidad con participación ciudadana, con rendición de cuentas, con transparencia y con resultados, ¿no? Con resultados a los que ya nos iremos refiriendo, Estefanía. Bueno, y sobre todo con mucho respeto a esa diversidad, porque si es que no nos entendemos como diversos, porque este país es muy pequeño, pero cada uno es cada uno. Cada ser humano nace diferente primero y para empezar, y en un país tan reducido,
tenemos que comprender que somos diferentes y para poder comprender qué tan diferentes somos, tenemos que acercarnos sin miedo a la diferencia. ¿Ok? Eso lo dejo como pensamiento porque para mí fue un descubrir el sentarme una noche en la casa de Aoki, disfrutando de un ron y debatiendo, siendo de tendencias completamente distintas, casi hasta el amanecer, con un respeto y con un nivel que, Aoki, quiero sacarme el sombrero que usted lo está llevando en este momento. Me saco el sombrero por usted porque siempre ha sido una persona respetuosa de las personas que disienten y trata de buscar puentes. Y hoy el Ecuador se encuentra entrampado en una situación tremendamente grave. Lo que hemos hablado en la anterior entrevista y hemos visto en el sistema carcelario es simple y llanamente un reflejo de lo que estamos viviendo en las calles. Hay una falta de conciencia ciudadana y también hay retos para una alcaldía como la de Cotacachi. Cotacachi, en el momento en el que ganaba los premios internacionales que ganaba, hace muchos años, no tenía el nivel de territorio que tiene al día de hoy y que desemboca justamente en la costa de Esmeraldas. Eso se convirtió en un terreno amplio que le dio mayor territorio a la alcaldía de Cotacachi, pero sin duda le generó problemas porque ahí estamos hablando de ruralidad que no tiene acceso a servicios básicos. Auki, adelante. Sí, la experiencia que nosotros hemos podido construir está cimentada en la necesidad de ir provocando cambios estructurales, pero graduales. Por ejemplo, la tesis nuestra de descentralizar el Estado tiene más vigencia, pero obviamente en el comparativo del centralismo que ha generado inequidades, injusticias, corrupción, inequidad, obviamente la solución para esto es impulsar la descentralización con los gobiernos locales y con un plan de acción y de eh, trabajo desde una visión y perspectiva nacional. Me atrevo a hacer una interrupción ahí, paréntesis. Descentralizar es lo mismo que federalizar. Vamos a ver su posición ahí, Aoki. Bueno, la federalización es un concepto nuevo que lo plantea el líder social cristiano, Jaime Nebot. Antes él planteaba las autonomías, ¿no? Cuando nosotros le decíamos, me parece bien que hablemos de las autonomías, pero hablemos también de la autodeterminación de los territorios, de pueblos y nacionalidades, entonces él decía, no, 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 eso es, puede ser separatismo. O sea, hoy está con la tesis federalista como una propuesta, digamos, desde su visión de que es la solución para el centralismo del país. Hay que debatir, no es la Es solución. justamente donde Ujú. yo quiero entrar, justamente cuando usted me dice, cuando me dice que Jaime Nebot le ha dicho a usted que esto de la autodeterminación puede degenerar en el separatismo, posiblemente tenía algo de razón. No le quitemos lo brillante que es como líder, porque es un hombre inteligente y sabe en los movimientos que ha habido regionales donde empiezan a tomarse ciertos caciques, ciertos territorios para operar de manera ilícita bajo el membrete de pueblo independiente, nacionalidad absolutamente independiente, tanto así que escuchamos a Isa decir que el Ecuador es un país con 3 democracias. O sea, el día que salía del sur de Quito y salía aplaudido, la gente estaba indignada de que lo aplaudan, la gente del norte de Quito estaba indignada de que lo aplaudan, pues que se pregunten por qué en el sur de Quito lo estaban aplaudiendo. Hay que tratar de entender eso. Aoki, hay límites para todo. En el tema de, a ver, en el tema de autonomías y en eso yo tal vez un poco estaría más de acuerdo con Ebot sin ser la super fan de él. A ver, hay riesgos ahí porque el cacicazgo prevalece en el Ecuador de una forma brutal y no distingue ni color, ni raza, ni nada. Los cacicazgos hay en todos los sectores, regiones, ¿no? El movimiento indígena tiene obviamente su línea, inclusive
un poco más democrática, de recambio de líderes. Recordemos que en la gran movilización de los 90, de los 92, estaba a la cabeza Cristóbal Tapuy, Luis Macas, jugaron un papel importante de representación, pero no siguen históricamente ellos. Mientras que en el Partido Social Cristiano hemos visto a León Febres Cordero actuando con su liderazgo y hoy Jaime Nebot, tal vez le herede Cintia Viteri. O sea, ahí no hay como una actualización de liderazgos. En el caso nuestro, fluyen de mejor manera. No es perfecta la democracia de ningún lado, pero ahí se construye. Yo digo que la propuesta inicial que con la movilización de los 90 y Rodrigo Borja como gobierno estaba satanizando la demanda de que se reconozcan a los pueblos y nacionalidades. Entonces él acuñó a esa lucha como separatismo y que quieren crear un Estado dentro de otro Estado. Y se ha quedado solamente con el título y no se ha profundizado. Luego menciono la propuesta de Jaime Nebot de ir hacia las autonomías. Claro, frente a la crisis política que vivimos, con la caída de Bucaram, con el accionar de 48 horas de Rosalía Arteaga, el interinazgo de Fabián Alarcón, luego el gobierno de Yamil Mahuad, la caída de Mahuad y el ascenso de Gustavo Noboa, llega Lucio Gutiérrez, cae Gutiérrez, también hubo un triunvirato de por medio ahí. Bueno, en ese medio del caos, obviamente que la propuesta de vamos hacia las autonomías tenía cierto sentido. Qué bueno que usted sí se acuerde que hubo un triunvirato de minutitos y poca gente se acuerde que hubo un De, triunvirato de minutitos. de Sí. Solórzano, Vargas y alguien más, Mendoza me parece que era así, General Mendoza, Había gente con Solórzano. uniforme militar y con unas franjas rojas afuera y yo estaba afuera de las espaldas, así que todavía estamos vivos algunos testigos, pero bueno, en todo caso, eso, había mucha, claro, lo que usted está diciendo es verdad, había una inestabilidad, el ecuatoriano estaba acostumbrado a que se molestaba y votaba presidentes y entra un presidente y cambia completamente la constitución para proteger de cierta manera este nivel de inestabilidad que era permanente, digamos, y pensemos que tenía un buen objetivo, pero en un momento dado, esto como que se pasa de la línea en todo sentido. O sea, no vamos a negar que, por ejemplo, en pueblos y nacionalidades indígenas hay territorios donde hemos visto que hay personas que no dejan pasar al territorio. Punto, porque creen que es de ellos. Eso quiere decir que capaz que esa persona, y perdóname que le diga, Auki, ¿quién sabe si es un violador? ¿Quién sabe si es una persona decente o no? Él no es dueño de ese territorio, no está cumpliendo con las regulaciones. Los niños de ese lugar, ¿cómo están? ¿Quién los está cuidando? ¿Están accediendo a los derechos? Entonces ahí, en ese lado, hay un exceso y un abuso del poder. Y por el otro lado, los que es verdad, los que han venido manejando el poder, bueno, han arrasado con todo y como dice usted, son los mismos de siempre. Y yo quería recurrir a esta entrevista para entender cómo tender puentes, porque es que se está generando un debate de, perdón, los indios contra los blancos, que además en Ecuador no existen blancos, por favor, ¿ya? Los indios contra los blancos y de repente levantaron la mano el día del la firma de la paz, los pueblos afrodescendientes, que también son grupos importantes, que en Cotacachi además forman una parte importante, no solamente desde la época de las golondrinas, sino antes, cuando ustedes trabajaban, se metían al Inga y para adentro, y de ahí salían comunidades afrodescendientes. ¿Cómo lograr esa comunión entre comunidades, valga la redundancia, Oki? Efectivamente, hay que hacer el llamado a la sociedad ecuatoriana. Estamos en pleno siglo XX. Creo que ha habido avances significativos. La reforma a la Constitución vigente hasta el 98, por ejemplo, tiene un aporte ya del movimiento indígena cuando se habló de la democracia participativa, de la descentralización, por ejemplo. Y en el 2008, el invento también de esta constitución que iba a durar 300 años, esa estaba muy maquillada. Yo me acuerdo de Alexis Mera cuando se ponía un pañuelo rojo y la boina del Che Guevara, o sea,
cuando hace años estaba del lado de Febres Cordero. Todas esas cosas ridículas que ocurrieron nos dieron paso a otra constitución. Por ejemplo, se profundizó el tema de la participación, ¿verdad? Se crea el Consejo de Participación, un ente burocrático que le prostituye todo este proceso de diálogo intercultural. Entonces, ha habido prefectos, ha habido diputados, Ejemplo claro asambleístas. de esa institución que se crea como un nuevo poder del Estado que haya ido en contra de los principios. Seamos un poco más precisos en ese sentido, Auki. Sí, sí, yo estoy señalando que de las propuestas que nosotros hemos venido construyéndolas, se adoptaron los cascarones y obviamente se confunden y se crean espacios e instituciones que más bien han frenado el desarrollo porque confunden los papeles, ¿verdad? Entonces, yo digo, en ese trayecto, el movimiento indígena ha jugado un papel también importante y nosotros hemos construido y hemos aportado, en el caso de Cotacachi, a cimentar este modelo de gobernabilidad. Cuando hay transparencia, rendición de cuentas y un manejo compartido de esta responsabilidad, se tienen resultados. O sea, la inversión está ahí a la vista, se suman recursos nacionales e internacionales y los resultados son favorables. Haber declarado a Cotacachi territorio libre de analfabetismo, porque nosotros bajamos de un 23% de analfabetismo a un 2.5% de analfabetismo. A No, nivel nacional. y no solo eso, a nivel nacional, eso fue un ejemplo y eso recibió un aplauso, pero a ver, el fomento al arte. Si yo algo recuerdo con amor y con cariño, es que los chicos y los jóvenes tenían un espacio para hacer su orquesta que ganó premios internacionales y nacionales y que son músicos ahora profesionales. Había pintores, había mucho involucramiento con el arte. Y yo creo que el arte en sí une independientemente de lo que pensemos los unos de los otros. Entonces, eso yo creo que fue un secreto del éxito, incluso en aquellas personas que diseñaban las carteras, que son alto rendimiento, porque aunque no le digo, han durado 20 años, no tienen una mella, como decimos nosotros, no están dañadas, es muy buen trabajo, entonces con artesanos de primer nivel. Pero no tiene que quedarse ahí. Y mi pregunta es, ¿por qué tanto silencio mientras Quito se estaba incendiando? Auki. Yo decía, ¿por qué no salía a Auki a atender puentes? ¿Por qué no media en este conflicto? ¿Por qué? Bueno, como le señalo, el recambio de representación se nota, eh, pero Nina Pacari y yo jugamos un papel importante. A la doctora Nina Pacari, desde el presidente de la CONAIE, le invita a que ayude a generar las condiciones para sentarse a la mesa de diálogo. Y Nina conmigo también un poco reflexionaba sobre la necesidad de apoyar a que del lado del gobierno nacional también puedan flexibilizarse y poder operar Sentarse. el diálogo urgente. Ok. Había muchos intereses, Estefanía. El movimiento indígena generalmente cumple la propuesta de movilización pacífica, pero ya a nivel urbano existen otros intereses. Esos 10 años nefastos de el gobierno de Rafael Correa, al que yo lo he combatido permanentemente, recordemos que yo hacía la campaña con el 20% que logramos votar en contra de esa nueva constitución. Yo estuve siempre en contra del correísmo, advertía que líderes populistas, oportunistas, racistas como Correa terminan en un proceso de corrupción y de debilitamiento de la institucionalidad y de desunión. Entonces, se ha cumplido mis palabras. Yo decía, tal vez siendo preciso, decía, Correa es un poquito más inteligente que Lucio Gutiérrez y Gutiérrez traicionó a la patria, traicionó al movimiento indígena y nos va a llevar a una situación de crisis y de caos en el país. Entonces, Correa, como era un poquito más inteligente que Gutiérrez, iba a causar mayor crisis todavía. Así que se me ha cumplido esa reflexión.
Y claro, que ya es... nosotros, nosotros hemos facilitado, volviendo a la pregunta suya, tendiendo puentes, tratando de que en el menor tiempo posible puedan sentarse los actores. Y yo le decía, del lado del gobierno, estaba en conversaciones con el ministro de Transportes y Obras Públicas, el ex ministro, ¿no? Marcelo Cabrera, como ex alcalde, que somos, que él es y yo alcalde titular. Bueno, hay esa comprensión de lo público. Decíamos, O sea, desde por la favor, AME, siéntense. desde la Asociación de Municipalidades, sí hubo un trabajo para atender puentes en el tema de conversación. Aunque se me fue ahorita el video suyo, ahí volvió. Sí hubo una intervención para tratar de sentarse a dialogar. Eso es lo que usted me está contando. No, yo le digo que como alcalde, ex alcalde Marcelo, yo como alcalde, pues sentíamos esa necesidad de que hay que adelantar el diálogo. La AME hizo una visita protocolaria a la presidencia, pidió indudablemente seguridades y animaba que se pueda presentar el diálogo. Hubo, creo que demoras, debieron sentarse pronto, cediendo posiciones, sabiendo que en una mesa de diálogo se va a tener que aceptar temas y en otras explicar que no se pueden, pero pienso que son las inexperiencias políticas. En eso sí, tuve la oportunidad de dialogar también con el presidente Guillermo Lasso unos minutos en medio de la crisis y le animaba a que pueda coordinar y articular estos temas de la mejor manera, que se siente que el país está perdiendo y que una mesa de diálogo con una metodología había confusiones. Imagínense, al comienzo decían 300 organizaciones sociales seremos los veedores y mediadores. Eso es imposible. Al Posible. final se quedó que la iglesia sea la mediadora, la facilitadora de este diálogo y fluyó los diálogos. Así que la inexperiencia política fue parte de las demoras en la búsqueda de solución. Y hoy por hoy, obviamente, esperamos que esto sea una constante, que esas mesas de diálogo que continúan puedan salir con resultados. Y es que el ejercicio de la democracia es eso, no es ir a votar cada 4 años y Pero luego sí, reclamar. no, estoy de acuerdo, y tiene que llegarse a una mesa de diálogo y cuando uno entra a un diálogo, entra en un proceso de igual a igual, ¿verdad? Yo quiero en esos análisis, conociéndolo usted al señor presidente Lazo, Auqui, el hecho de ver un presidente acorralado, estaba apergollado. Él estaba percollado mientras tenía a la gente en las calles, donde usted, como reconoce, había pandillas urbanas con metralletas y lo veíamos así, ¿no es cierto?, armadas, en medio de los indígenas que estaban siendo también llevados por otra gente. Esa era un primer frente y al mismo tiempo tenía otro frente que era la propia asamblea. Y la asamblea tratando de alcanzar, comprar, yo qué sé, vender votos, cuotas o lo que sea para ver si se lo bajaban. Y mientras tanto, él estaba sentado apercollado también, porque no se olvide una cosa, estaba firmando también en la iglesia evangélica de lo que usted hace mención en la introducción de su discurso. Entonces aquí hay, a ver, hay un doble juego, hay intereses creados también a través de los mediadores. Seamos honestos, Auki, porque el Ecuador tiene que hablar por una vez en la vida, de verdad, o sea, ¿qué es lo que está pasando? Porque entendíamos que había un pliego de peticiones y hoy nos enteramos que se está pidiendo el cambio de tales y tales ministros. O sea, a ver, por favor, señores, vámonos ubicando. Su opinión al respecto, Auki. Mire, yo escuchaba a uno de los mediadores iniciales, porque hubo un intento de sentarse en la basílica, me parece, y ahí el mediador tomaba partido por los actores indígenas. Entonces ya no es mediador, no puede entrar a opinar a favor de la tesis indígena cuando el otro, el gobierno en este caso, pues está recién procesando la demanda. Entonces, hubo errores en ese sentido. Alguien de derechos humanos, no recuerdo el nombre, eh, además nos ponen en una posición de desventaja histórica, es decir, los indiecitos, pobrecitos que nunca han sido atendidos y demás, el gobierno no les atienden, el gobierno era culpable de todo, el gobierno que está un año apenas, sí se ha demorado, sí ha demostrado ineficiencias en algunos temas y demás, pero está en un año, o sea, él no es el culpable de la crisis total.
Así que eso a mí me pareció de mal gusto porque tomar partido siendo mediador obviamente no es correcto. Yo fui mediador, recordará Estefanía, en el año 2002 aproximadamente, cuando Gustavo Noboa pretendía alzar el precio del gas. Me parece que lo ponía a $5 y hubo también una movilización y como vicepresidente de la AME, a mí me pidieron esta mediación con la CONAIE y el gobierno y nosotros convocamos a las partes, hicimos la mesa de trabajo, se expusieron argumentos técnicos, argumentos sociales y se estableció en 1.6, unos 1.60 el cilindro de gas y hasta ahora está vigente. Entonces, si yo me inclinaba a la balanza del gobierno de Gustavo Noboa, estaba fallando. Y si me inclinaba a la balanza de la CONAIE, también fallaba. Entonces, permitió el diálogo. Ahí recuerdo que Ricardo Noboa fue el hermano de Gustavo, del presidente, el que pidió esta intermediación y facilitamos y buscamos una solución pronta. Pero Entonces, los el tiempos error... han cambiado, pero los tiempos han cambiado. O sea, a ver, en ese momento no teníamos un nivel de migración tan fuerte, ¿verdad? No Sí, teníamos sí, un nivel sí. de informalidad económica tan grande, porque, a ver, la informalidad está a la luz del día. Uno sale de la casa y está alguien informal ahí, punto. No es alguien, alguien es, o sea, la mayoría de los ecuatorianos ahora están en el sector informal, ¿no? O por el desempleo, por la situación económica, y creo que también es una realidad mundial. Entonces, no estamos hablando de diferentes tiempos. Ahora, ¿cuál sería el reto primero para los movimientos indígenas? Porque, que quede claro, ha sido notorio que lo bajan al uno, que lo suben, mientras estaban en la negociación lo bajaban, lo subían, regresaba, volvían, entonces decíamos, a ver, ahí adentro también hay dinamita también. Entonces, primero, dentro de los pueblos y nacionalidades indígenas, ¿cuál debe ser el motor que puede unirlos de una manera saludable para poder trabajar en comunidad y poder crecer en producción, que es lo que les va a interesar a todos? Nadie va a estar en contra de eso. Bueno, vuelvo al tema de que nosotros hemos sido testigos de estas demandas y propuestas con incidencias externas, ¿no es cierto? Porque en los tiempos indudablemente han cambiado, se hablan de que hay una ideología mariateguista, una ideología guevarista, eso ya no es del movimiento indígena como tal. Que un líder simpatice con esas corrientes de pensamiento, pues es su responsabilidad, pero como movimiento, la propuesta es de construir un Estado plurinacional, ojalá en base al diálogo, a estos ejercicios democráticos, de poner sus candidatos y sus representantes y avanzar con tesis y con programa. Entonces, Pero a ver, por... a ver, entendiendo que ustedes fueron las personas que crearon esta gran idea de que existan los movimientos para que las mayorías puedan tener su participación. Ahora, hablando de esas líneas en las que hemos cruzado, ¿ya? Y usted se habrá dado cuenta en las últimas elecciones, aunque no lo digo solo yo, lo decimos todas las personas que de una u otra manera estamos involucrados o conocemos a políticos. O estamos en el medio periodístico o en los medios de comunicación, los partidos y movimientos políticos calificados estaban ofreciendo los puestos o sea, en compra-venta, es decir, se convirtió en un tema de masas, de varios grupos de minorías que nunca van a ser mayoría. Entonces ahí es cuando se destruye el espíritu original que tenía algo iluminado, digamos así, pero ya en la práctica se corrompe porque nunca va a existir una mayoría en medio de tantas minorías participando. ¿Cómo arreglamos esto de que tenemos 1.200 movimientos en un solo país tan pequeño como el nuestro? Ok. Sí, hay que cuestionar la Constitución del 2008, hay que cuestionar también la irresponsabilidad de la actuación de los políticos de estos últimos 14 años y obviamente esta atomización de movimientos y partidos no le hace para nada bien al país, así que cada uno se siente dueño de su parcela y eso es muy peligroso, no solo inconveniente, y obviamente
toca repensar el país. Hay una propuesta, ¿no? De que se haga una constituyente, de que se revisen los contenidos de esta constitución. En materia de descentralización, por ejemplo, no existe ningún ejercicio viable como había con la constitución anterior. El tema del exceso de centralismo también es notorio. La burocracia está colapsada, no se puede servir de la mejor manera como se hacía con el escenario de la constitución anterior. Entonces, en el Ecuador sí hace falta un cambio urgente y ojalá sea en orden. Y lo que yo planteo, pues, Estefanía, es que prevalezca el espíritu de diálogo, hay que saber ganar y perder. Posiblemente el gobierno actual pueda cambiar y motivar que estas mesas de diálogo continúen y también el movimiento indígena tendrá que repensar las propuestas que va haciendo al gobierno nacional. Porque hasta ahora, aparte de pedir condonación de deudas o de rebaja de gasolina, que sí de una u otra manera puede ser útil, no están proponiendo realmente políticas de Estado para poder cambiar la agricultura, para poder cambiar la agroindustria, para mejorar el comercio, mejorar la educación y la salud. Entonces, por ahí, obviamente, nos está haciendo falta. En el caso nuestro, el ejemplo que hemos trabajado, Estefanía, desde la campaña y en ejercicio de la alcaldía, vamos a transformar la agricultura. Tenemos 120 hectáreas de aguacatejas para la exportación. Lo hemos logrado con la tecnificación. Hay rendimientos increíbles. Usted de una hectárea que en el pasado se sembraba 100 plantas en hectárea, nosotros tenemos con la agricultura tecnificada entre 450 a 500 frutas y los rendimientos son altísimos y el precio cuando se lo logra con un manejo tecnificado adecuado mejoran a nivel. Esta primera cosecha. En promedio $5 un aguacate en Estados Unidos al momento. Es un excelente, a ver, Se pudo la pelea de enviar la. todo el mundo, es una excelente fruta o hortaliza. Para mí sigue siendo fruta, para otros sigue siendo hortaliza, pero no me la como con azúcar. Ahí eh, tenemos un tema súper interesante, a ver, porque ustedes empezaron con el aguacate, lo ingresaron dentro del área de las golondrinas, empezaron dentro del área no, de Cotacachi, ¿cómo fue? ¿Y cómo están en manejando el tema de la población de las golondrinas? Porque a mí sí me preocupa toda esa parte rural de ahí. Bueno, la producción de aguacate se ha dinamizado en la parroquia de Cuellaje, es una zona subtropical que está a 1800 metros de altura más o menos y la tierra es apta para esta producción. Y es que la experiencia de estas 120 hectáreas primeras ha animado a que el resto de agricultores también se encaminen en la siembra de este producto y en este año 2022 y el próximo 2023 se estima que crezcan a 700 hectáreas más. Y el gobierno nacional ha adoptado ya como una política, está afinando temas. Esperamos el ministro de Gobierno nos visite la semana que viene en Cotacachi. Y la idea es que en el Ecuador se siembre 10,000 hectáreas, 10,000 hectáreas de aguacatejas para la exportación. Espectacular. Entonces, es un rubro que junto a las flores, al camarón y al banano, el aguacatejas sería otro producto más. Cuando Con estamos hablando de hash, estamos hablando de una variedad. ¿Es el típico aguacate grande o es el más aceitoso, el más negrito, pequeño que encontramos en el mercado? En Estados Unidos, en Europa y en Ah, China buscan el aguacate Hass. Sí, ok. el aguacate fuerte o guatemalteco, obviamente, también tiene su nicho de mercado, pero el que piden en el exterior es el aguacate Hass. Además, Además hay de, incentivos por parte del gobierno para quienes empiecen a entrar no sé si es que Ban Ecuador lo cumplió, pero que en lo que yo recuerdo, pues se decía, a ver, si vamos a hacer transformación de sembríos, vámonos hacia el aguacate y las personas que entren con aguacate van a tener ciertos incentivos. ¿Se ha cumplido por parte del Estado eso o no? no todavía,
No todavía. Lo que hemos caminado es a pulso. Tenemos un aliado muy importante. El presidente de la Federación de Fruticultores del norte del país está en Cotacachi, el ingeniero Marcelo Reynoso. Eso nos da mayor soporte. La experiencia mayor de cultivo de aguacatejas está en Cotacachi. Esperamos compartir con el país esta experiencia, crecer nosotros también, como le estoy mencionando, de 120 a 700 hectáreas. Y se lo ha hecho con inversión de los propios agricultores y campesinos de Cuellaje, de la zona de INTA. Luego, con un proyecto del Ministerio de Agricultura, se amplió un poco más. Entonces, la cooperación internacional está interesada en apoyar y esperamos Como que se vaya siempre, concretando. ustedes no tienen idea, quiero que les diga, o sea, si alguien sabe tender puentes y sabe tender relaciones, es el señor alcalde Aoki Pituaña, porque es que cada vez que uno va a visitarlo, tiene gente de Italia, tiene gente de Francia, tiene gente de Inglaterra, y todos piensan diferente, pero Ujú. hay un espíritu de respeto, que es el que yo quiero rescatar el día de hoy, con ese liderazgo que usted tiene, Aoki, que espero que no se convierta en los 90 días para los quiteños, porque para Quito ha sido bastante duro. Y lo importante es empezar a tratar de tender puentes y entendernos, porque hacernos daño no nos va a servir de nada. Antes de tocar este tema, quiero reforzar lo de las golondrinas. Por Es un, favor, por favor. es un territorio, es un territorio que se anexa a Imbabura en el año 2016. Así es. Y desde el 2016 se cierra filas entre Esmeraldas, Imbabura y Pichincha. Y hoy por hoy Las Golondrinas es la nueva ciudad. Imagínense que hay como 7.500 habitantes. Es una zona urbana bastante consolidada. Y sin embargo, los habitantes le decían recinto, el recinto, el recinto. Para mí, recinto son dos Caserío, callecitas, un claro. caserío. Sí. Yo he vendido la idea de que le empecemos a identificar como la ciudad de las golondrinas. Estamos trabajando. Pienso que la autoestima que le estamos devolviendo como Cotacachi, pueblo mágico, también ellos se sienten a ese nivel de decir, somos de Somos un parte de. municipio. Claro. Y además que fue una elección de ellos, ¿no? Al final del día fue por medio de consulta. Sí, 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 ellos definieron pertenecer a Cotacachi. Administrativamente nos cuesta viajar 5 horas, indudablemente, por la mitad del mundo, por Calacalí, San Miguel de los Bancos, Puerto Quito, pero lo estamos haciendo y generando estos nexos con Cotacachi, con Imbabura, y ese será un polo de desarrollo turístico, agroindustrial. Hoy por hoy está creciendo la producción del cacao. Eran una zona productora grande, grande de palma africana, pero con la última enfermedad que les cayó, pues han bajado un poco, Sí. están reponiendo las nuevas plantas, pero es una zona comercial muy grande porque une Quinindé, Puerto Quito y la zona de Imbabura, así que hay un potencial que hay que ir trabajando. Estamos a punto también ya de realizar la consultoría del agua potable. Esta población no tiene agua potable. Hemos conseguido ya gestionar la concesión de 50 litros por segundo en el Ministerio de Ambiente y Transición Ecológica. También tenemos este financiamiento para la consultoría y también una carta abierta para que el BEDE pueda financiar este proyecto que costará unos 4 millones aproximadamente. Claro, pero para Así que proveer de agua a una población de 4.000 familias, estamos de hablando de 7.000. imagínese, imagínese. Ahora, territorialmente debe haberles generado varios problemas adicionales. Yo sé que a ustedes no les gusta ser negativo, pero Pero en buena hora, Estefanía, en buena hora que logramos que con el gobierno anterior, en el mes de diciembre del 2019, se empiece a construir 60 kilómetros de carretera asfaltada, una carretera amplia, bien estructurada, que nos va a conectar hasta un punto importante de nuestro cantón Cotacachi. excelente. Nos quedarían solo 40 kilómetros para asfaltarlo y tendríamos una vía asfaltada desde Cotacachi hasta Quinindé, lo cual va a dinamizar mucho el comercio, el turismo.
la agricultura, la agroindustria, porque la población del Carchi, la población de Ibarra, de Imbabura en general, y la de Colombia va a utilizar esta arteria Correcto. vial tan Que se importante. convierte en fronteriza, se convierte en zona fronteriza automáticamente, ¿no? Eh, Al menos este proyecto ha estado, cuando yo era joven, niño, escuchaba la carretera Otavalo, Selva Alegre, Quinindé, cada elección revivían el tema y no concretaron. Poco a poco se ha ido haciendo. Creo que algo contribuimos nosotros también en la gestión permanente ante la prefectura. Y hoy estos 17 kilómetros que era montaña, ya se va a contar con esta carretera y vamos a tener la posibilidad de esta conexión. Es un Entonces son acceso a 60. mercados, es un acceso a puertos, es un acceso a muchas cosas adicionales que van a hacer crecer muchísimo Cotacachi. Pero no olvidemos el espíritu eh, del cuero. Cómo van con el cuero, Auki? Estamos preparándonos para la Feria Internacional del Cuero para octubre, ¿Ok? así que ya anunciaremos toda la programación y tenemos la expectativa de que la ciudad del cuero, Cotacachi, pueda seguir consolidándose, ¿no? Decir que es un destino, Cotacachi, luego de Cuenca, el segundo destino apetecido por los turistas o los ciudadanos norteamericanos, canadienses, españoles Y ecuatorianos. y ecuatorianos también. Sí. Y obviamente eso le ha dado la posibilidad de consolidación de esta imagen de la ciudad del cuero, que se conjuga con el turismo y el comercio en general. Ah, Además, en Cotacachi ahora tenemos una oferta de cafés muy, muy bonitos, muy atractivos. El Café Express Río Intac, tenemos el Red Rabbit de los restaurantes, en fin, la Mirage. Estefanía, usted va a disfrutar de un fin de semana perfecto siempre que vuelva quiero de quedar, compras. ustedes saben. Efectivamente. Y ahora que le menciono el café, también la tradición de cultivo de café viene desde el año 2000. Se planteaba como una alternativa a la minería. Lo mismo los aguacates se muestran como una alternativa a la actividad minera, porque de la agricultura podemos producir mucho e industrializarlo. Y la pandemia nos dio esa lección, que sin comida no No, podemos y sobrevivir. además que una vez que estamos iniciando ya procesos agrícolas, podemos dar valor agregado, o sea, liofilizar, me invento, El liofilizar café. el aguacate para que uno con cucharas la esencia la pueda utilizar. Estamos ya vendiendo productos de valor agregado y no solamente productos primarios como solemos hacer los Y el ecuatorianos, aceite de aguacate también, que ¿correcto? estamos proyectándolo. Sí, Estefanía, estamos trabajando. El presidente de la Asociación de Artesanos de la calle Arte Pie el 10 de agosto nos ha dicho que para él ha sido una gran oportunidad de esforzarse, de trabajar. Tiene nuevos modelos, nuevos diseños, el mercado existe, él está exportando hacia Guatemala, hacia Costa Rica, a Estados Unidos. Es cuestión de organizarse. Mucho depende también de los emprendedores y empresarios que aprovechen esta coyuntura que el gobierno local lo da o el gobierno nacional lo facilita, pero hay que trabajar organizadamente. Aunque qué interesante todo lo que se está haciendo, todos los retos que tenemos como ciudadanos, porque claro, de lo que sabemos podemos primero aprender del resto y segundo ir a enseñar. Es decir, ustedes tienen desde ganadería, agricultura, cuero, música, arte, es tan diverso lo que es Cotacachi, que para mí sí es un mundo multicolor y de gente súper hospitalaria, muy, muy, muy fraterna. Pero me está toreando y yo sé que a usted nunca le gustaban los toros ni siquiera los de pueblo. Necesito un mensaje. Uno, para el señor presidente de la República y sus ministros, sean estos nuevos o viejos, ¿ya? Que tenga que ver con el error que están cometiendo y cómo resolverlo. Y otro, para los pueblos y nacionalidades indígenas a la que usted representa, así no tenga el título en este momento, pero fue el espíritu, fue el formador y el creador de esas reivindicaciones que en su momento tenían sus derechos, hoy parecieran abusos. Pero bueno, en todo caso son opiniones personales, le dejo la cámara y ese saludo para ellos, por favor. Bueno, al presidente de la República reiterarle que indudablemente el diálogo democrático tiene que ser un ejercicio permanente, que sepa escuchar, que sepa también conducir al país
con una planificación adecuada. Estas alertas de que la minería, el exceso de explotación petrolera no es el camino, pues tiene que procesarlo. Como yo le dije hace 3 años a Lenín Moreno, permita construir una política de Estado. Con su gobierno no empieza ni termina el mundo. Ecuador va a seguir, hay Pero que continuar. interrumpirlo ahí porque hoy hubo a ver, se habló de la consulta previa, entonces empieza, ya entra en camino de la negociación, además del pliego, el movimiento indígena está pidiendo que se revise la consulta previa. ¿Usted está de acuerdo con eso? Eso está en la Constitución, Estefanía, y Entonces, ¿cuál es el reclamo? Si ya está en la Constitución. que eso lo observe y se lo cumpla, ¿no? Está la consulta previa e informada y la autorización, el consentimiento que debe haber de pueblos y nacionalidades. Entonces, eso está, y además desde el año 2009 que nos conocemos directamente y personalmente con el señor Guillermo Lasso, habíamos hablado de este tema y había el compromiso de cumplir la Constitución con esto de la consulta previa e informada y pedir el consentimiento. Eso no Por quiere otra, decir que, por ejemplo, una empresa como Codelco, porque es la que ha venido haciendo, levantando las manos 500 veces, no va a tener la oportunidad de dialogar con la alcaldía de Cotacachi, o hay un no rotundo en ese sentido, Auki. yo seré facilitador también entre la comunidad y el gobierno nacional, porque en esos niveles se deciden si se hace o no la explotación. Yo estaré del lado de la producción agrícola, vamos hacia la agroindustria, darle el valor agregado. Imagínense que en el mercado internacional, en el mundo farmacéutico, demandan de productos para inclusive darles simplemente el color. Si nosotros los mortiños o las moras o las granadillas les convirtiéramos en Sí, polvo, claro, claro, eso entiendo. nos van a comprar entre 20 y $25 el kilo de un producto que obviamente como materia prima cuestan $2. Así que Pero tiene vamos hacia sentido esas alternativas. de la concesión minera, que ya es gubernamental entre el gobierno chileno y el gobierno ecuatoriano, que se ha convertido ya en un conflicto porque no llega a darse, y ellos dicen, bueno, en la inversión, ¿qué pasa? Al Estado igual le va a costar la pelea, digamos así sea arbitraje, ¿no? Lo que usted me está diciendo es que hay necesidades que tiene la comunidad, que si es que Chile estaría como Estado dispuesto a solventar, ¿habría una fórmula para poderse sentar a dialogar? ¿O volvemos al no rotundo? Como digo, pues el diálogo debe prevalecer. Del gobierno local al gobierno nacional estamos predispuestos al diálogo y esperamos que el gobierno nacional con la comunidad también esté predispuesta a ese diálogo. Bajen a territorio, ahí se puede conocer la realidad, sacar Mójense las mejores botas. conclusiones. Eso diga, mójense las botas, como cuando me va llevando él a bailar y aprender la música indígena que tanto amo. Y bueno, es que ustedes no saben que tiene un primo que es músico, que es famosísimo internacionalmente, no le llega a los talones, ni siquiera el hijo de Enrique Iglesias, de la cantidad de gente que le sigue, ¿ya? Así que un abrazo a esa familia de artistas que tienen ustedes aquí. A ver, ese mensaje, terminemos, iba el mensaje del presidente de la República. Con, Eso, con los errores que ha cometido, con los errores que ha cometido Aoki. sí, que en estos 3 años observe la Constitución, escuche, dialogue, obviamente, y cumpla las aspiraciones de un buen servicio honesto y transparente. El principal consejo que hay que darle también es que, obviamente, se desmarque de los correístas, ¿no? Ya ¿Le estuvieron parece en bien a usted que el equipo, que la gente de los movimientos indígenas esté pidiendo ministerios, esté diciendo no este para ministro, sí este para ministro? ¿Hasta esos niveles podemos llegar o estamos excediéndonos? ya ese sería un consejo para el movimiento indígena. No, básicamente que observen también el proyecto político, ahí está claramente establecido la gran propuesta que se tiene de construcción del Estado plurinacional y tiene que ser en orden y a través de ejercicios democráticos. No 90 Y, días. no, y lo otro es generar proyectos, ¿no? Generar proyectos. Tenemos un crecimiento en el sistema financiero cooperativo, por ejemplo,
de la cooperativa Mushugruna, de la Chibuleo, la Pilahuintío, la Imbaburapac, que han demostrado ser instituciones que están al servicio de la comunidad. Y hay que Eh, apretar fuerte, muy fuertemente, ¿no? sí, me comentan que entre todos tendrían siquiera 1,5 millones de cuentas corrientistas. Así es. Entonces, es un universo de gente con la que se puede trabajar. Estamos participando en el sector inmobiliario, en el sector turístico, en el sector comercial, importando y exportando. Entonces, eso se puede potencializar. Ahí está, Depende. la visión que no tiene que ver ni con izquierda ni con derecha, tiene que ver con la papa, con lo que comemos todos los días, cómo vamos a crecer de tal manera que nuestros hijos puedan tener un mejor futuro. La izquierda y la derecha es solo para saber para qué lado me voy en el momento que camino, nada más. El resto es, yo, perdón, ya no voy a decir las malas palabras, es tonterías, voy a decirlo así educadamente. Pero falta el mensaje a los pueblos y nacionalidades indígenas, comprendiendo que no es un solo movimiento Auqui. ¿Cuál es ese mensaje? Con Ortiga, por favor, porque yo si estuviera con Ortiga pegándole de algunos, porque sí se ha portado medio mal. O sea, realmente hay una especie de resentimiento y cómo vamos a recuperar ese afecto, ese cariño que nos hemos tenido. Al menos yo nunca he sentido, yo personalmente nunca he sentido ninguna confrontación de ninguna manera, sino más bien una empatía, de tratarnos de entender y todo, pero ahora hay como que un resentimiento. ¿Cómo vamos a curar eso? Bueno, a las partes obviamente nos corresponde hacer un repaso de lo que ocurrió. El movimiento indígena vino por un reclamo puntual, se planteó 10 puntos y obviamente el gobierno se demoró en responder. Si ya conocía hace 10 meses esta demanda, el gobierno tenía que haberse sentado sin una sola marcha. Así que hay un camino por recorrer y que sea obviamente un compromiso de diálogo permanente, democrático y sabiéndonos escuchar y mirarnos a los ojos y vernos como aliados. Vivimos en una sola casa, esta casa intercultural que tiene raíces históricas y que indudablemente puede ubicarse como los mejores países del mundo si lo hacemos en forma mancomunada, en minga, planificada, manejando bien los recursos públicos y privados. Eso quiere decir que Ecuador puede convertirse en lo que alguna vez Cotacachi fue y que se sigue llamando como Cotacachi, la ciudad de la paz. ¿Podemos creer en eso, Auki? ¿Podemos tender puentes y podemos crear un mejor Ecuador juntos, así seamos pocos los que empezamos? Es posible y depende de las cabezas. El presidente tiene que dar el ejemplo y la confianza a todos. Indudablemente que hay factores externos e internos ya, con el narcotráfico, con la corrupción y demás, pero que prevalezca la ley y si hay que sancionar más fuerte, pues hay que sancionar y también estimular y premiar a aquellos que estén por el camino correcto de aportar al desarrollo del país. ¿Estaría usted de acuerdo en mandar un mensaje conmigo para los dirigentes de la iglesia que están metidos en política, entendiendo que los evangelistas están metidos, que la iglesia católica de la ala izquierda también lo hemos visto y lo estamos viendo a nivel internacional? No es una noticia, ¿verdad? Pero sí es importante entender que el Ecuador es un país laico. Entonces, lo decía el otro día una ex ministra de Comunicación y me dejó pensando y después otra amiga mía me contó que hubo un cura, un párroco en el sector de Lazo que le detuvo la camioneta de leche y el párroco le hizo botar la leche. Entonces, eso quería decir que la iglesia estaba metida. ¿Algún mensaje para estas personas que son guías espirituales? No adoctrinan, no tienen por qué adoctrinar, tienen que guiar espiritualmente a las personas, Auki. Sí, ahí como Jesús les dijo a los detractores, ¿no? Que lance la primera piedra el que está libre de pecado. Eh, los extremistas en todo lado, en la derecha, en la izquierda, en las religiones, no ayudan a construir una sociedad de paz. Así que mi invitación es a dejar esas frustraciones, esos pasados de posiblemente personales y familiares que no les dejan vivir en paz y que vean la ley y el bien común. De verdad, si observamos todos el bien común y el compromiso como ciudadanos de contribuir, aportar al desarrollo nacional, pues no tendremos que lamentar
ni pérdidas materiales, ni pérdidas humanas, sino hacer un trabajo para llevarle al Ecuador, a este pequeño país, pero que puede ser grande a nivel mundial. Y que tiene que tener continuidad en sus procesos positivos. Y para eso, mi última pregunta, ¿se relanza la alcaldía? Bueno, hay un apoyo desde las Golondrinas hasta la zona de Intag, Quiroga, Imantag, El Sagrario, San Francisco y la ciudad de Cotacachi. A Dios gracias, el resultado del trabajo está ahí. Ha sido difícil. Creo que esta vez nos cayó las 7 plagas de Egipto. A todos. Paro 19, paro 2022, pandemia, inundaciones, fríos prolongados. Y también la pérdida de humanismo de algunos actores políticos que están en la confrontación permanente. En todo caso, estamos saliendo adelante y la gente respalda la posibilidad de mi participación y estamos en los preparativos, Estefanía. Bueno, pues esperemos que me invite esta vez también, así que ya iré a incomodarle otra vez a Luz Marina y a sus hijas. Bueno, ya están de abuelos, así que no les voy a estorbar mucho. Nuestros hijos jugaban en el parque. Eso es lo lindo de Cotacachi. Uno lleva a los hijos y vuelve a verse a uno como niño, jugando libremente, sin miedo a la inseguridad. Así que en eso yo quiero felicitar al señor alcalde de Cotacachi, Auqui Tituaña, mi amigo personal, quiero decirlo, a quien respeto, admiro muchísimo, pero además un intelectual que escribe, que hace una poesía maravillosa y que tiene una familia espectacular. Bendiciones, Auki, y gracias por darme este beneficio. ¿Algún mensaje adicional? Muchas gracias, ¿no? Bienvenida a usted y bienvenido a todos los ecuatorianos y extranjeros que así decidan volver a visitar Cotacachi o visitarnos por primera vez. Tenemos la Laguna de los Dioses, la Laguna de Cuicocha a 3.100 metros. Estamos trabajando ahí arduamente con la empresa pública para que cada día mejoremos nuestra presentación y nuestros servicios. También los artesanos del cuero les van a sorprender con los nuevos colores, nuevos diseños y buenos precios. La gastronomía. Las universidades deberían, a ver, ojo, Louis Vuitton, todas estas famosas marcas que hacen maletas y carteras y todo, empezaron aprendiendo a trabajar en cuero. Entonces ahí, Auki, usted debería aprovechar y meter en escuelas a los diseñadores, porque hay muchos diseñadores de arte y de moda que pueden trabajar en cuero de nuevo de tal manera que se recupere y se reenfoque, porque podemos hacer muebles, no solamente la cartera y el cinturón, ¿verdad? Sino otras cosas. Sí, ojalá tengamos estos nexos, las redes sociales ayudan a difundir indudablemente y sí, me gustaría que poderle saludar, invitarle a ese café, como le he dicho, pues de INTA, orgánico, ecológico, con una demanda muy importante a nivel nacional e internacional y que el pueblo mágico de Cotacachi sea la casa de todos. Bienvenidas y bienvenidos siempre. Muchísimas gracias, así siempre lo hemos sentido y gracias por darme la oportunidad de que esta sea mi segunda entrevista, la más importante, y yo creo que con mucho cariño entrañable. Gracias de corazón por hacernos sentir siempre en casa cada vez que vamos a Cotacachi y Auqui. Un abrazo a Luz Marina y gracias a todos. Gracias. Nos vemos otra vez. Una buena tarde.